30 de marzo, publicado el día 31, que establece la declaratoria de emergencia y no como contingencia, que es lo que todo el mundo esperábamos, para podernos ir a lo que establece el 429. Ay, ya lo perdí. ¿No? Se supone que el Consejo General de Salubridad es un órgano que se erige como ejecutivo y como legislativo en términos administrativos y en términos constitucionales. Sí. Es decir, de alguna forma viene momentáneamente a reemplazar de forma legislativa y de forma ejecutiva a ambos poderes y suspende de alguna forma los poderes que tiene el Poder Judicial. Entonces, según yo, y ahorita bueno que nos los aclaren, según yo, la toma de decisión de hacer ese manejo en verbal, que fue muy importante porque en unos casos ya no operaría una indemnización, que sería del salario mínimo vigente en la región, y por el contrario ordenan mediante el decreto que expide el Consejo General, pagar al 100% el salario. Entonces, yo no sé tú cómo lo has visto, maestro Osvaldo. No, yo tengo una opinión, digo, sin ser experto en esa materia, tengo una opinión muy similar a la que tiene la mayoría. Me parece que el gobierno federal, encargado justamente de integrar este consejo en el que se concentran varias instituciones, le dio la vuelta a no declarar contingencia sanitaria, ¿no? En términos de la ley de trabajo. ¿Para qué? Para evitar que las empresas pudieran tener o tuvieran la opción de solamente pagar un salario mínimo a sus trabajadores, ¿no? Manteniendo solamente la relación, suspendiendo la relación laboral, pero pagando un salario mínimo. Y lo que hicieron fue justamente más bien decretar un caso, en este caso una fuerza mayor, y con el objeto de que los empleadores pudieran suspender la relación laboral, pero obligando a no pagar salarios, pero sí pagar una indemnización integral igual a la del salario que venía persiguiendo ordinariamente el empleado. Eso me parece muy obvio si a la luz de la ideología y de los mensajes que se han dado desde el gobierno federal, han tratado siempre de no afectar, para no ponerle otro adjetivo, no afectar a los trabajadores. Honestamente, yo lejos de compartir decir si es bueno o no proteger a los trabajadores con este tipo de medidas, jurídicamente me parece una decisión débil en dos sentidos. El primero, en cuanto a las facultades del propio Consejo de Salubridad General como para decretar una emergencia por fuerza mayor. O sea, me parece que no encuentro yo unas facultades de este Consejo de Salubridad General el decretar fuerza mayor y que le pudiera aplicar a nivel nacional a las personas. Entonces, ese es por un lado. Y por otro, me parece que al ser un acto de autoridad del acuerdo que emitieron, debía obviamente estar fundado formal y materialmente y motivado para emitir y decretar que había una emergencia por fuerza mayor. Ustedes saben que la fuerza mayor tiene que acreditarse con varios elementos. Y yo no veo, lejos del debate si estamos en presencia o no de un caso de fuerza mayor, me parece que no veo los elementos en el propio acuerdo, donde estemos observando justamente los elementos de que fue imprevisible, es inevitable, es de aplicación general y es insuperable. Claro. Hola, Karina, licenciada Karina, ¿cómo estás? Buenas. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Pues mira, te presenta al maestro Osvaldo Reyes, que es consultor también igual que tú, y al maestro Jacobo Álvarez, que anda ahí con algún problema técnico, pero ya lo está tratando de resolver. Es que como nosotros somos buenos abogados, pero a veces en lo tecnológico como que no le agarramos mucho la onda. Me parece que el maestro Jacobo tiene apagado el micrófono, por eso no lo escuchamos. Apagó el micrófono, aquí me parece que está apagado. Ah, caray. Y perdón la interrupción, maestra, disculpe, mucho gusto, disculpen.
Bueno, ahorita le mando un mensaje. El, bueno, les comentaba yo, aquí es muy interesante lo que comentas, maestro Osvaldo, porque esa es la discusión, o sea, la discusión está en que cuáles son las atribuciones constitucionales del Consejo General de Salubridad, porque por ahí el maestro, ay, no me acuerdo, el maestro Brito, Galeana Brito, en el chat mencionaba que estaba de acuerdo con que en una resolución de amparo pudiera proteger la justicia de la Unión, la cuestión, amparar en cuestión de falta de la falta de capacidad que tiene el Consejo para emitir una resolución y cambiarnos los salarios del 100%, de la indemnización al 100%. Y esto en base a que se supone, entiendo, y ahí sí ya no supe ustedes si lo han revisado, se decretó la suspensión de las relaciones de trabajo o no, eso es lo que no sé. No sé si ustedes lo saben. Es que no, perdón, a ver si entendí bien la pregunta. Si con la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación se suspendieron las relaciones laborales. Sí. Es que creo que eso no ocurre con la mera entrada del acuerdo. Me parece que es más bien el acuerdo lo que hace es generar un supuesto que, si se observa a la luz de la Ley Federal del Trabajo, obliga a las empresas a ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje a decir, oye, hay un caso de fuerza mayor y necesito suspender mis actividades. Por tanto, necesito suspender la relación laboral con mis trabajadores. El acuerdo por sí mismo no obliga a las empresas a hacer ese procedimiento, simplemente me parece que, y eso es una opinión también de algunos abogados, que simplemente establece un supuesto en el cual pueden encuadrar el fundamento de la Ley Federal del Trabajo. Pero ya es cada empresa la que va a determinar qué hacer con eso. Y yo por eso tocaba el tema de incluso la deficiencia que tiene el propio acuerdo para de repente decir que estamos en frente de una emergencia por fuerza mayor porque no tiene los elementos para eso. Y al final de cuentas el acuerdo pues propiamente no es vinculante en materia laboral para las empresas. Ya. Si usted, es lamentablemente la incertidumbre, y lo digo con mucho respeto a quienes pudieran interpretar que mis comentarios van en contra de este gobierno, ¿no? Pero mi comentario lo voy a enfocar es la falta de certeza jurídica que estamos viendo, y no solamente en este caso, ya yo creo llevábamos unos cerca de 6, 7 años en el que el gobierno federal, sin importar el color, nos orilla o nos pone en un estado de incertidumbre, sobre todo jurídica. ¿Por qué? Porque a lo largo de las semanas fueron emitiendo varios acuerdos. En algunos acuerdos, en un acuerdo se decía que se reconocía a la pandemia ocasionada por el COVID-19 como una enfermedad grave. En otro acuerdo se emitían acciones extraordinarias en el marco de los riesgos de contagio del COVID-19. En otros acuerdos se establecía la suspensión de labores no esenciales en el marco de la contingencia que estamos sufriendo con el COVID-19. Y este acuerdo que establece una emergencia de fuerza mayor son solamente dos puntos de acuerdo. Uno, donde declara justamente un estado de emergencia por fuerza mayor, y dos, que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal establecerá las medidas necesarias para hacer frente a esa emergencia. Entonces, y ese acuerdo no se relaciona con otros más que si no me parece, en los resultandos, pero no los vincula de una manera en la que nosotros podemos decir, esto va escalonado, las medidas van siendo escalonadas por el gobierno federal. En mi opinión, son acuerdos sueltos que pues obviamente tienen una vigencia y que cada empresa, cada persona en este país lo va a tener que interpretar a su manera y tomar una decisión propia en qué hacer con base en esos acuerdos. Entonces,
regresando a la pregunta concreta, el mero acuerdo no suspende relaciones laborales, porque no está enfocado a eso. Ya, pues, lo que pasa ahí eso es lo interesante, porque bueno, yo sí ahí tendría una opinión contraria, Osvaldo, porque entiendo que administrativamente, como te comentaba, el Consejo General constitucionalmente cuando entra se convierte en un órgano legislativo. Claro, o sea, es solamente mientras dure, dijéramos, en este caso sería, al momento en que lo instalas, se supone que ahí entra con todas las facultades legislativas, incluso ejecutivas, referentes a la propia, al propio medio de emergencia, que en este caso pues es la pandemia. En ese sentido, sí tiene las facultades constitucionales para tomar ciertas medidas. Ahora, el problema que tenemos aquí es que se está metiendo con las cuestiones laborales que también son constitucionales. Entonces, conforme al 127, pues digamos que si lo aplicas todo lo que sea en favor del trabajador, pues es correcto. En este caso, a mi modo de ver, me parece que la Corte en un amparo sí va a sostener que las decisiones de haberles dado a los trabajadores el 100% es legal y que al final, bueno, esto sí podría repercutir de alguna forma en las empresas que van a tener que pagar, las que se vayan a juicio, van a tener que pagar el 100% de los salarios, pero además, bueno, todo lo que esto implicaría ya algunas empresas demandadas, algunas demandadas por despido injustificado, y bueno, toda la problemática que se va a generar en torno a este tipo de decisiones. Vaya, fue controversial, porque fíjate, ahí también es muy interesante, en la Ley Federal del Trabajo, en este artículo que regula la cuestión de las relaciones, de la suspensión en las relaciones de trabajo, señala que no habrá necesidad que la autoridad laboral emita ninguna resolución para efectos de aplicar el 400 y cacho de la indemnización. Entonces, de alguna forma ya nos está diciendo, pues ya, o sea, al momento en que se da, pero ellos hacen una acotación, bueno, no digo, a lo mejor está mal el término de decir mañosamente, pero no creo que sea mañoso, sino más bien, yo creo que ellos consideraron que era mejor que los trabajadores tuvieran su salario completo, por lo menos en este mes, y ya ver qué pasaba más adelante. Sin embargo, nuevamente repito, también está la cuestión de las empresas, porque bueno, hay de empresas a empresas, hay empresas muy fuertes, muy grandes que no creo que tengan ningún problema en poder sostener un mes a sus trabajadores, pero hay empresas muy pequeñas o no están tan fuertes que van a tener una problemática y que van a generar una problemática de índole laboral, ¿no? Sí, claro. Yo me refería justamente a lo que comentaba el maestro en cuanto al tema de facultades, que las facultades que establecen, y para darle lectura a lo que establece la Constitución, en este artículo, déjenme ubicarme bien, que me parece que es el del Congreso, es el 73 de la Constitución 73. Política de los Estados Americanos, en la fracción 16ª, dice que el Congreso tiene facultades para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Y luego viene una base primera donde se señala: el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. En la parte en la que decía que me parece que carece de las facultades es justamente para decir que se está en presencia de fuerza mayor, dado que sus determinaciones son obligatorias en el país. Hay que verlo también a la luz del ámbito de su competencia, que es la salubridad general. Pero de eso llevarlo a decretar fuerza mayor
e insisto, estamos interpretando un acuerdo que no dice mucho, porque todos lo hemos leído a la luz de la Ley Federal de Trabajo. O sea, que este acuerdo estaba pensado para aplicarse justamente en materia laboral. El acuerdo no lo dice y me parece que justamente por eso yo comento que escapa sus facultades. Además de que, insisto, al momento de decretar la fuerza mayor, yo no veo que esté, yo no digo que no estemos en un escenario de fuerza mayor, pero el acuerdo por sí mismo, desde un punto de vista jurídico, carece de los elementos que acrediten la fuerza mayor formalmente. Claro. Y entonces el acuerdo, únicamente lo que dice es que se reconoce un estado de emergencia por fuerza mayor. Es lo único que dice. No habla si esto suspende las relaciones laborales, y por eso yo me centraba en la pregunta que hacía hace unos minutos en cuanto a, oye, ¿el acuerdo suspende las relaciones laborales? No, por sí mismo el acuerdo no lo hace. Ellos me parece que están buscando la manera de no ponerle la palabra contingencia sanitaria para que no se activara el supuesto de la Ley Federal de Trabajo en cuanto a que las empresas pudieran suspender la relación laboral y pagar únicamente el salario mínimo a los trabajadores, que es la obligación en caso de una contingencia sanitaria. No le pusieron ese nombre y apellido, le ponen un estado de emergencia por fuerza mayor, y aunque no dice, oigan, con eso se suspenden las relaciones laborales, lo que abre la puerta es a otro supuesto de la Ley Federal de Trabajo, para que cada empresa determine, a ver, ya me decretaron, o hay un Consejo de Seguridad General que decretó un estado de emergencia por fuerza mayor. Lejos del prurito legal de si está bien, si están las facultades o no, yo con eso, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo yo despedir a mi gente? No. Se activa un supuesto en el que a lo mejor puedo suspender la relación laboral, pero si yo quisiera suspender la relación laboral y pagarle el salario mínimo a los trabajadores, no voy a poder hacerlo porque no hubo un decreto que dijera hay una contingencia sanitaria. Lo único que tengo como herramienta es una declaración del Consejo de Seguridad General para decir que estamos en estado de emergencia por fuerza mayor. Y con eso, lo único que yo podría hacer es entrar a otro supuesto en el que yo puedo suspender la relación laboral, pero la diferencia sería que si yo la suspendo, estoy obligado al pago de una indemnización a mi trabajador, y en el cual yo tengo que pagarle íntegramente el sueldo que venía percibiendo hasta por un mes. Por eso creo que la mayoría lo hemos leído el acuerdo con ese fin, aunque formalmente el acuerdo no tiene que ver con eso. Sí, lo que pasa es que ahí hay un problema creo yo, hay un problema de competencias, porque por una parte el Consejo General tiene competencias extraordinarias metaconstitucionales, y si bien es cierto en el artículo que nos acabas de leer, Osvaldo, en el 73 te dice que dependerá directamente del Ejecutivo, pero realmente en la teoría el Consejo de Salubridad se erige como un consejo técnico que toma el control de las decisiones, en este caso sanitarias, de la emergencia. Ahora, ahí el problema está en que qué tanto le alcanza a este consejo con las facultades que le da la Constitución para modificar o para tratar de jugar con las opciones que le da la Ley Federal del Trabajo, porque sí hay una gran diferencia. Digo, si lo pensamos desde el lado de los trabajadores, no hay duda de que no tenemos duda de que es conveniente el 100%. Pero si nos vamos del lado de las empresas, que también sería la contraparte, pues sí habría un problema, porque hay una afectación muy grande. Digo, por ejemplo, ¿no? El salario de un director, imagínense que se vea reducido a un salario mínimo, ¿no? Dirías, bueno, qué grueso, ¿no? Qué fuerte, ¿no? No, bueno, ya no dijéramos de un director, sino a lo mejor de alguien más. Entonces, ahí va a haber, ahí lo que está provocando. Que las facultades que establecen, y para darle lectura a lo que establece la Constitución, en este artículo, déjenme ubicarme bien, que me parece que es el del Congreso, es el 73 de la Constitución 73. Política de los Estados Americanos, en la fracción 16ª, dice que el Congreso tiene facultades para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Y luego viene una base primera donde se señala
el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. En la parte en la que decía que me parece que carece de las facultades, es justamente para decir que se está en presencia de fuerza mayor. Dado que sus determinaciones son obligatorias en el país, hay que verlo también a la luz del ámbito de su competencia, que es la salubridad general. Pero de eso llevarlo a decretar fuerza mayor, e insisto, estamos interpretando un acuerdo que no dice mucho, porque todos lo hemos leído a la luz de la Ley Federal del Trabajo. O sea, que este acuerdo estaba pensado para aplicarse justamente en materia laboral. El acuerdo no lo dice y me parece que justamente por eso yo comento que escapa sus facultades. Además de que, insisto, al momento de decretar la fuerza mayor, yo no veo que esté, yo no digo que no estemos en un escenario de fuerza mayor, pero el acuerdo por sí mismo, desde un punto de vista jurídico, carece de los elementos que acrediten la fuerza mayor formalmente. Claro. Y entonces el acuerdo, únicamente lo que dice es que se reconoce un estado de emergencia por fuerza mayor. Es lo único que dice. No habla si eso suspende las relaciones laborales, y por eso yo me centraba en la pregunta que hacía hace unos minutos en cuanto a, oigan, ¿el acuerdo suspende las relaciones laborales? No, por sí mismo el acuerdo no lo hace. Ellos me parece que están buscando la manera de no ponerle la palabra contingencia sanitaria para que no se activara el supuesto de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a que las empresas pudieran suspender la relación laboral y pagar únicamente el salario mínimo a los trabajadores, que es la obligación en caso de una contingencia sanitaria. No le pusieron ese nombre y apellido, le ponen un estado de emergencia por fuerza mayor, y aunque no dice, oigan, con eso se suspenden las relaciones laborales, lo que abre la puerta es a otros supuestos de la Ley Federal de Trabajo, para que cada empresa determine, a ver, ya me decretaron, o hay un Consejo de Salubridad General que decretó un estado de emergencia por fuerza mayor. Lejos del prurito legal de si está bien, si están las facultades o no, yo con eso, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo yo despedir a mi gente? No. Se activa un supuesto en el que a lo mejor puedo suspender la relación laboral, pero si yo quisiera suspender la relación laboral y pagarle el salario mínimo a los trabajadores, no voy a poder hacerlo porque no hubo un decreto que dijera hay una contingencia sanitaria. Lo único que tengo como herramienta es una declaración del Consejo de Salubridad General para decir que estamos en estado de emergencia por fuerza mayor. Y con eso, lo único que yo podría hacer es entrar a otro supuesto en el que yo puedo suspender la relación laboral, pero la diferencia sería en que si yo la suspendo, estoy obligado al pago de una indemnización a mi trabajador, y en el cual yo tengo que pagarle íntegramente el sueldo que venía percibiendo hasta por un mes. Por eso creo que la mayoría lo hemos leído el acuerdo con ese fin, aunque formalmente el acuerdo no tiene que ver con eso. Sí, lo que pasa es que ahí hay un problema creo yo, hay un problema de competencias, porque por una parte el Consejo General tiene competencias extraordinarias metaconstitucionales, y si bien es cierto en el artículo que nos acabas de leer, Osvaldo, en el 73 te dice que dependerá directamente del Ejecutivo, pero realmente en la teoría el Consejo de Salubridad se erige como un consejo técnico que toma el control de las decisiones, en este caso sanitarias, de la emergencia. Ahora, ahí el problema está en que qué tanto le alcanza a este consejo con las facultades que le da la Constitución para modificar o para tratar de jugar con las opciones que le da la Ley Federal del Trabajo, porque sí hay una gran diferencia. Digo, si lo pensamos desde el lado de los trabajadores, no hay duda de que no tenemos duda de que es conveniente el 100%. Pero si nos vamos del lado de las empresas, que también sería la contraparte, pues sí habría un problema, porque hay una afectación muy grande. Digo, por ejemplo, ¿no? El salario de un director, imagínense que se vea reducido a un salario mínimo, ¿no? Dirías, bueno, qué grueso, ¿no? Qué fuerte, ¿no? No, bueno, ya no dijéramos de un director, sino a lo mejor de alguien más. Entonces, ahí va a haber, ahí lo que está provocándose
en mi punto de vista, es una controversia, porque al no haberse solucionado esto bien o no haberse dado el brinco bien, lo que está generando ahí es que va a haber controversias laborales que van a venir a darnos todavía mayores problemas de los que ya tenemos en cuanto a su tramitación, ¿no? Porque la tramitación laboral, no sé si por ahí te veo, Jacobo, ¿ya tiene sonido? De repente sí, y pierdo mucho la señal de internet, medio escuché la conversación. Ya estaba haciendo yo aquí un pequeño resumen vía WhatsApp para enviárselo, porque no, todo se corta. Alcancé a oír ahí. Sí te escuchamos, pero tú, ¿cómo ves la cuestión de operatividad, maestro Jacobo, en cuanto a las demás? Sí, en cuanto al cómo a esto nos va a generar demandas laborales, o cómo ves tú esto. Bueno. Perdón. No te preocupes. Santos, ¿cómo estás? Sí. Buenas. Bien, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido licenciado Santos Eusebio? Aquí escuchando la conversación, cosa muy interesante, y la verdad es que tengo yo muchas dudas al respecto. No soy experto en materia laboral, sin embargo, me hizo sumo interés escucharlos, ustedes que son expertos en esta materia. Yo tampoco soy muy experto, ¿eh? Más bien soy consultor, pero pues aquí Jacobo, a ver si nos comentas algo, Jacobo, no sé si ya puedas escucharnos. A ver si se logra entender todo. Esperemos que ya las pláticas tengamos una mejor experiencia en esto de la tecnología. Ese acuerdo o decreto emitido el 30 de marzo, para nosotros, este acuerdo se refiere a una epidemia y no a una pandemia, como es considerada por la Organización Mundial de la Salud. Ese acuerdo para nosotros, propiamente la declaratoria de contingencia sanitaria establecida por la Ley Federal del Trabajo, como lo comenta el compañero, señala en el artículo 42 bis, que en los casos de autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores. Esto, conforme a lo ordenado en el 429, fracción 7, que es lo que todos esperábamos, para una indemnización de hasta por 30 días por un salario mínimo. Aquí lo que nosotros hemos visto es que en la Ley General de Salud, en los artículos 411 y 412, son las facultades donde puede ordenar la suspensión de los trabajos por causa que ponga peligro inminente a la salud, pero no establece en ninguna parte de la Ley General de Salud el término contingencia como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Exacto. De acuerdo a lo anterior, puede entenderse que en este momento el gobierno federal solamente recomienda, si nos ponemos a ver los decretos y lo que han emitido, son recomendaciones de permanecer en sus casas, y ello implica la gravedad de esta situación en el ámbito laboral, como lo hemos platicado. El patrón, en este caso de este decreto, como se emite con lo establecido, Bueno. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí. De repente me pierdo. Sí, como lo establece el artículo, les comentaba, 42 de la Ley Federal de Trabajo, que establece la suspensión temporal, que este es el tema, yo creo que más importante de esta plática, que vamos a hablar de suspensión temporal. Aquí la fracción primera nos establece la enfermedad contagiosa del trabajador, pero esto prácticamente puede ser una gripe, puede ser... Claro. Lo que se supondría que tendría que pasar y que todo el mundo estaba esperando que pasara, no pasó. Exacto. y tomaron una decisión que fue muy salomónica, pero que sí trae una afectación fundamentalmente. Ahora, pues el presidente lo dijo ayer, ¿no? Él tiene una política hacia la parte de la población, pues que es la más pobre, que en este caso pues, sería la trabajadora. Claro. Eso no nos cabe duda, y evidentemente pues no podríamos estar en desacuerdo en el sentido lógico. La problemática es que también si inclinas la balanza solamente en una de las partes,
también hay que considerar que las pymes, que son las más graves, son afectadas porque nuevamente yo comentaba, no tienen una regulación especial que les pudiera permitir defenderse o por lo menos controvertir esto de alguna forma. Yo creo que evidentemente, ahorita lo que acabas de tocar, Osvaldo, está muy interesante, porque con la modificación de la ley laboral, yo ya no sé si tendría que hacer, si ya procedería el amparo indirecto, contra la ley directamente, perdóname, contra el decreto directamente, porque precisamente tendría que agotarse el principio de definitividad, ¿no? Es que contra el acuerdo, exactamente de qué te ampararías, si solamente declara estado de emergencia. Por sí mismo el acuerdo no te lleva una afectación a tu esfera. En principio, es heteroaplicativo, para empezar. Aún en el marco de que es heteroaplicativo, ¿qué perjuicio, qué daño te está haciendo en tus garantías? Yo no veo ninguno. Más bien, la decisión que tome cada persona en el marco de la lectura que le dé cada quien al acuerdo o al decreto, es lo que podrá abrir el campo a los litigios y a los amparos, pero contra sí mismo el acuerdo no. A mí el acuerdo, por eso digo, lo único que hace es patear el bote, no resuelve nada. En un momento de crisis en el que se esperaba certeza y un rumbo claro, no lo da, y entonces ya ahora está en la cancha de cada empresa, de cada empleador, tomar la decisión que determine conducente. Claro. Sí, ahora yo sí ahí, por eso era importante acá unirnos, porque a mí me parece que la simple emisión del acuerdo, aunque no tenga, sí hay una afectación, porque yo entiendo que esta emergencia sí es una declaratoria de contingencia sanitaria. Ese es el asunto. O sea, para mí sí es muy claro que la declaratoria le dieron la vuelta, pero que evidentemente el Consejo debió de haber hecho una declaratoria de contingencia sanitaria. Ok, ya no lo hizo otra cosa extraña, hizo una cosa intermedia. Pero bueno, mi pregunta ahí es que esa cosa intermedia, yo no sé qué tantas facultades realmente, para mí sería discutible la competencia que tiene para tomar esas determinaciones, si la quiera aplicar a las empresas, ahí sí creo que va a haber problemas, no sé. Es que es justamente lo que decía al principio, en cuanto al tema justamente las facultades. Aún en la lectura del artículo 73, fracción 16ª, en la base primera, en cuanto a que las decisiones o las medidas que tome el Consejo de Seguridad General serán obligatorias para todo el país. Ustedes saben que como principio de derecho, eso no es una facultad discrecional de manera absoluta o absolutista. Siempre se tiene que marcar en el ámbito de competencia. Ahora, como Consejo de Salud General, por supuesto que las decisiones que tome en materia de salud, en materia sanitaria, serán obligatorias para todo el país. Así lo establece la Constitución. Pero de ahí a que puedan invadir otras esferas que no son su competencia, me parece que es lo que es peligroso. Pero insisto que el acuerdo por sí mismo no viola nada, porque no está diciendo suspéndanse relaciones laborales, empresas hagan esto, personas físicas hagan aquello, gobierno haga esto. Simplemente dice, se declara estado de emergencia por fuerza mayor y la Secretaría de Salud determinará las acciones y medidas para hacer frente a esta crisis. Son 2 puntos de acuerdo. Es lo único que dice. Entonces, eso en qué se traduce, en que cada empresa, cada persona le va a dar una lectura y va a tomar una decisión, y habrá quien sustente su decisión en ese decreto, y habrá personas también que tomen su decisión fuera de ese decreto, sin tomarlo en cuenta. Las personas que tomaran una decisión, por ejemplo, de suspender laboralmente, suspender las relaciones laborales, o de despedir, o cualquier otra medida que ellos tomaran, y que hicieran mención al decreto, podrían, a través justamente de un amparo, pero estamos pensando en un amparo directo hasta que se agote el principio de definitividad en los juicios que surjan derivados de eso, que puedan impugnar el decreto. Pero honestamente eso no va a ocurrir, pues honestamente, ¿cuánto le gusta que pueda ocurrir algo de ese tipo? ¿En 1 año y medio? ¿O más? O sea, sería totalmente impráctico irse por esa vía. Por eso me parece que el acuerdo por sí mismo
pues es insulso, o sea, no dice nada, nadie lo va a impugnar, no es en realidad el decreto el que trae el problema, simplemente lo alargó, simplemente lejos de tomar una decisión puntual de esas son las medidas que deben tomarse a nivel nacional, no lo hace y genera incertidumbre y cada persona está tomando sus decisiones de manera libre y esas decisiones son las que sí tienen un riesgo de litigios en materia laboral y probablemente amparos de la autoridad, pero ya están un poco separados del propio decreto. Claro. Aquí nos está escribiendo Jacobo y nos dice que el acuerdo que se tomó es conforme al 427, fracción primera, ¿no? Para pagar las indemnizaciones, dice. ¿Cómo estás, Rodrigo? Okay. Ese acuerdo, que es el que emite el Consejo de Salubridad General, da lugar a un acuerdo posterior del 31 de marzo, donde se establecen acciones extraordinarias. Pero ese acuerdo del 31 de marzo no es emitido por el Consejo de Salubridad General. Ese acuerdo es emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal. ¿Y cuál es el que sale de la indemnización, Osvaldo? ¿El del 30 o el del 31? Me parece que es el del 31. Es que el del 30 son, insisto, son dos puntos de acuerdo, que se declara estado de emergencia y la Secretaría de Salud dictará las medidas. Y el 31, déjenme, aquí lo tengo abierto, el del 31. Pero está peor. No, por supuesto que está peor, no, por supuesto que es mucho. Pero el acuerdo impugnable no es el decreto del Consejo. Un poco lo que usted estaba diciendo, maestro, en cuanto a que tiene todas las facultades y atribuciones para dictar, por supuesto que las tiene, pero en el acuerdo que emite como Consejo de Salubridad General no emite ninguna acción, o sea, no emite ninguna medida. Declara como estado de emergencia por fuerza mayor la pandemia del COVID-19 y establece un punto de acuerdo extra que será la Secretaría de Salud determinar las acciones. Pero ya el acuerdo del Secretario de Salud, aunque bien deriva del Consejo de Salubridad General, ya es un acuerdo como Secretario de Salud, no como Consejo de Salubridad General. Pero dijéramos que ahí Osvaldo no tendría facultades, el Consejo, de entregarle sus facultades, de delegar sus facultades. Exactamente. Es justamente a lo que iba, exactamente. Por eso, insisto, que el acto, entonces ya hablando de una impugnación, litigios y demás, o los efectos que pudiera tener, no es el acuerdo del Consejo de Salubridad General, sino el acuerdo del Secretario de Salud, que emite al día siguiente sobre acciones extraordinarias. Pues yo creo que serían los dos, fíjate, Osvaldo, porque en primera, el Consejo emite un acuerdo, considero que al margen de la ley, toda vez que da sus facultades que él tiene, se las otorga a un tercero, que ese señor solito no puede tenerla, porque en todo caso, ¿por qué no se la dio al secretario del Trabajo en materia laboral? Digo, supongamos. Pero el asunto aquí es que el Consejo General es un cuerpo, un órgano como una asamblea después, entonces tiene que estar en sesión para que sus determinaciones y sus resoluciones sean tomadas por todo el Consejo. En su momento, si ellos dicen, no, pues nosotros no decimos nada, que lo diga el de salud, no, bueno, pues, o sea, pero te estás metiendo en una cuestión, ahí sí considero que los dos acuerdos, los dos decretos, perdón, son totalmente ilegales porque en los hechos sí hay una contingencia sanitaria. Por eso ahí creo que va a ser controvertible la posibilidad de que vaya a abrirse litigios, ¿no? Sí, concuerdo en que los dos acuerdos tienen ahí su sesgo vamos a llamarle de ilegalidad, no quiero ocupar la palabra así, pero bueno, probablemente sí. Pero llevándolo al terreno práctico de las cosas y de lo que nos interesa saber si esto abre la puerta a litigios y amparos. El acuerdo del 30 de marzo que expide el Consejo de Salubridad General no conlleva eso, o sea, no conlleva la afectación. El que conlleva como tal la afectación es el acuerdo del 31. Ya. Y ese acuerdo del 31 es el que seguramente ese sí se podrá impugnar y abre las puertas de los litigios. La respuesta en un juicio de amparo, como informe justificado, seguramente dirá, bueno, es que yo hice esto en razón del acuerdo que emitió el Consejo de Salubridad General. Pero más que estar impugnando ese acuerdo del 30 de marzo, lo que estará haciendo es que
ese argumento en favor de la persona que expidió el acuerdo del 31 no será, bueno, todo puede pasar en este país, pero en teoría el Poder Judicial debería no tomarlo como válido, porque en efecto, un principio de la ley en cuanto a que un servidor público solamente puede hacer aquello que le mandata expresamente la ley o lo faculta, no puede derivar de una delegación del Consejo de Salud General en el que pareciera que dota de facultades absolutas a otra entidad que además no es el ámbito de su competencia, el tema laboral. Totalmente. Ahora, nada más con el acotamiento es que, y eso tú lo sabes, Karina, el Poder Judicial, nada más, el Poder Judicial Federal solamente está buscando un acto consentido para no darte entrada a la revisión de un amparo. Así es. Entonces, correcto. Sí. A mí se me hace que tendría que impugnarse también el primero porque es consecuencia. Es decir, el del 30 es el origen de la problemática al no haber tomado una decisión, considero yo, correcta en el sentido de fundar y motivar debidamente y menos mandarle la pelota al campo del secretario de Salud. En ese sentido, es un acto que también, si lo impugnamos el del 31 sin impugnar el del 30, es un acto consentido, porque van a decir, bueno, estás impugnando el segundo acto, pero este deviene del primero, como dices acertadamente, Osvaldo. Creo que tendrán que impugnarse los dos para que pudieran. Sí, de hecho, para fundar bien todo esto y que lo acepten bien, el Poder Judicial tienes que fundarlo con los dos, porque si no, ellos simplemente se van a escudar y dicen, no, no me estás diciendo nada del otro, entonces va para atrás. O sea, sí tiene que llevarse los dos al mismo tiempo. Ya nos escuchas, ahí si nos quieren platicar algo, Perdón, yo aprovecho el cambio de comentarios, disculpe. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, especialista en protección de datos personales y de datos personales. Sí. Sí. Oye, pues, le mueves al administrativo, ¿cómo ves la discusión? ¿Tú qué opinas, amigo maestro Rodrigo? Muy interesante la discusión que se está dando. Coincido perfectamente que da para los dos amparos. Efectivamente tiene que ser en conjunto. Me preocupa ahora la disposición que emitió ayer en su informe el presidente en efectos laborales, de la disminución salarial y la imposibilidad de recibir un aguinaldo, ¿no? De ciertos niveles jerárquicos de la Administración Pública Federal. Sin embargo, bueno, el tema es en forma independiente, que es preocupante lo que estamos viviendo aquí en México y en otras partes del mundo, perdón. También tenemos un gran reto en el tema de protección de datos personales, privacidad y transparencia, ya que si bien perdón que me salga un poco del tema, ¿no? No, está bien. Necesitamos reforzar y dejar claro que México necesita una regulación fuerte en materia de la firma electrónica, porque muchas por ejemplo, de las actuaciones que podríamos estar haciendo en juzgados, tanto a nivel federal como a nivel local o estatal, pudieran ser solventadas vía firmas electrónicas o con las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, no tenemos una regulación fuerte en nuestro país, una regulación o herramientas tecnológicas que nos permitan estar jugando a nuestro favor. Tenemos la plataforma del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que nos permite hacer actuaciones vía remota, pero no sustituye la posibilidad de que en todos los juzgados se pueda llevar a cabo, o en todas las actividades administrativas, como poder pagar el predial, pagar los impuestos, o incluso tener interacción con algunas autoridades municipales. No, sí, retos. Todo, maestro, yo sí te quiero comentar ahí, yo quiero, fíjate que esto que acabas de decir, maestro Rodrigo, es sumamente importante porque, por ejemplo, ahorita decía uno de los colegas ahí en el chat del colegio que podríamos seguir trabajando, digo, los que nos dedicamos a lo mejor a la cuestión de litigio,
con los medios de tecnología y los medios electrónicos podríamos seguir trabajando todo el mundo, incluso pues a lo mejor el juez desde su casa, y a lo mejor los secretarios de acuerdo desde su casa, pero esto que tú comentas, pues no hay un sistema robusto ni la legislación adecuada para poderlo hacer, ¿no? Y por ejemplo, ahorita en materia laboral, técnicamente los apoderados de las empresas podrían interponer todos los amparos en su caso si quisieran, pues por vía electrónica, pero pues ahorita no se puede porque es un lío eso para interponer juicios, es un lío, ¿eh? Efectivamente, si bien tenemos estas firmas electrónicas que nos pudieran estar, digamos, ayudando en el desempeño de nuestras actividades, también es cierto que, por ejemplo, no tenemos los niveles de seguridad en el manejo, digamos, de la confidencialidad que podría tener un expediente judicial o un contrato, el poder estar firmando a distancia o establecer una relación jurídica a distancia. México todavía se encuentra en pañales en este mundo electrónico y sobre todo que si bien tenemos una ley federal de protección de datos personales en función de los particulares, esta ley nos los deja mucho a criterio de nosotros y hemos dicho, los que nos hemos dedicado a este tema de protección, que en el tema de contingencia, si bien tenemos disminuido algunos derechos humanos, este en específico es el que toma mayor relevancia porque tenemos que garantizar en una primera instancia la confidencialidad de nosotros como abogados. Si lo hacemos en el mundo físico, también en el mundo virtual. Ahorita muchos están utilizando en home office la plataforma Zoom para las videoconferencias o estamos usando Skype. Pero ¿qué pasa con los niveles de seguridad? ¿Quién nos garantiza en nuestro país? O sea, estas dos plataformas no tienen sede en México, tienen sede en Estados Unidos o en alguna otra parte del planeta. Entonces, ¿cuáles son los niveles de seguridad que nosotros como proveedores de un servicio que tiene un cierto nivel de sigilo, que demanda un cierto nivel de sigilo, cómo lo vamos a garantizar? Y adicionalmente, somos la mayoría de la vieja escuela. Si no está por escrito, no tiene mucha validez, ¿no? Nos gusta tocar el papel. Y eso nos da cierta garantía el tener un sello del juzgado de recepción. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Cuál debería ser el mecanismo de validez en un juzgado local? Oye, estoy mandando mi promoción vía correo electrónico, ¿ese acuse que me mandes es válido o no es válido? O esa oficialidad de partes de esa oficina administrativa a nivel estatal, a nivel federal o a nivel municipal, ¿cuál es su validez correspondiente? Y sobre todo, el sigilo, o sea, ¿va a ser adecuado cómo garantizamos el principio de responsabilidad? ¿Cómo que implica los niveles de seguridad, proteger la información, etc.? ¿Cómo garantizamos el deber de confidencialidad que está contemplado en la Ley de Protección de Datos? Todavía nos falta. Y en este caso también debería de tener un papel muchísimo más activo los órganos garantes, como por ejemplo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sin embargo, están haciendo trabajo en casa los comisionados, pero el tema no fue considerado como prioritario, como el decreto que sacó el presidente de la República. Claro.